¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este directo de Madridismo al Día. Hoy, 17 de enero, aquí estamos, 17 de enero de 2023, prestos y dispuestos a analizar toda la actualidad madridista. Vamos a ver cómo colean los ánimos, cómo están los ánimos madridistas, porque evidentemente solo viendo Twitter, la verdad es que la gente está bastante calentita. Y vamos a comentar bastantes noticias del Real Madrid. Bueno, la última ya sabéis, Carvajal lesionado, no va a estar frente al Athletic Club de Bilbao y vamos a ver cuál es la expectativa de recuperación. O sea, perdón, frente al Villarreal, veremos si está frente al Athletic Club de Bilbao. Hay dudas ahora mismo al respecto. Buenas noches, José Luis, Rivera, Jiménez, ¿qué tal, amigo? Pelayo Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Ya visteis ayer directo con Edu, Fanáticos Real Madrid. Bueno, va a ser un poco la idea ir teniendo bastantes colaboraciones semanales. Voy a intentar que esto sea una dinámica global, una dinámica general, una dinámica... Pues bueno, que creo que es un perfil de directo y de contenido que os va a gustar, ¿no? Tener gente aquí madridista que hable claro, que hable bien, que diga las cosas. Intentaremos, ¿no? Ir trayendo gente. Ya habéis visto que en el canal hemos soltado un vídeo. Hemos saltado un vídeo de Bukayo Saka, que es un futbolista que nos gusta mucho. Y que entiendo, en modo opinión, porque es un vídeo opinión, que sería un jugador muy interesante para el Real Madrid por varios motivos. Hay que salirse del plan Mbappé a día de hoy, pensar en otras cosas, entiendo que el club trabaja en otra línea. Bueno, pues hay que mirar historias, ¿no? Chicos, los que vayáis entrando y queráis apoyar el canal, ya sabéis que con un pulgar arriba, con un buen like, lo vais a apoyar. Viene el directo de ayer, dice José Luis. Me alegro. Buenas tardes, Juan Antonio, Bonscott, Raúl Cárdenas desde San Diego, Estados Unidos. Antonio Fuentes González, ¿qué tal? Javier R. Ir saludando si queréis mientras entráis, para saber un poquito quiénes estáis ahí en realidad. Que me gusta, ya sabéis, interactuar en la medida que se pueda. Tengo que daros una noticia a las 7:30 de cara al canal, ¿vale? Tengo que comentaros una cosita que creo que está guay, ¿vale? Así que a las 7:30 os comento una cuestión. En la línea de cositas que hacemos en el canal y intentando hacer cosas chulas. Muy buenas, Francisco Benito, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, tenemos desde México, bueno, desde Estados Unidos, nuestro amigo mexicano Madridismo Duro. Lástima que Ancelotti no entiende la cantera o no la quiere entender. Bueno, esa es la portada del directo. Quiero hablar de eso y de otras cosas, pero bueno, sí, Ancelotti no se espera que vaya a hacer uso de la cantera, ni mucho menos. Teniendo bastantes jugadores, ¿no? Con los cuales puede hacer cositas ahí. Jugadores que entiendo que pueden tener cierta proyección, cuanto menos. En fin. Y nada, deciros que Madridismo Duro va a estar este próximo viernes con nosotros, en esta línea de colaborar con canales madridistas. Va a estar en directo a las 7 de la tarde hora española, le tendremos con nosotros. Javier R. Ayer me perdí el directo con fanáticos, pero lo vi luego en diferido. Bueno, pues lo importante es que lo veas, amigo, que lo veas. En el Real Madrid tiene que haber cambios de jugador de mejor calidad. Yo creo que tiene que haber una mezcla de distintos perfiles de jugadores y ampliar la plantilla con jugadores útiles. Vida útil deportivamente hablando y competitivamente en el Real Madrid. Se me pasan los cabreos, dice Antonio, con el Madrid pronto, aunque queremos ver la gente con ganas de jugar al fútbol y de sudar la camiseta. Pues sí. Hola, Joselillo, ¿qué tal? Muy buenas. No matemos al Madrid, siempre se levanta. Pues esa es una frase que yo acuño también. Yo como mucho digo que el Madrid está de parranda, pero muerto nunca. O sea, el Madrid evidentemente muerto jamás. Nacho Lara, muy buenas. Saludos desde Madrid. El jueves juega el Real Madrid. Correcto, frente al Villarreal. Vale, he colgado el vídeo de Bukayo Saka. Pero vais a tener más contenido, ¿vale? Vais a tener más contenido en las próximas horas. Y mañana también, obviamente. Y a las 7:30 una noticia. Tenéis encuesta, ¿vale? Encuesta de Madridismo al Día en el stream, en el directo. ¿Creéis que debe jugar Vinicius Tobías ante el Villarreal, sí o no? Venga, participar todos en la encuesta. Que es muy fácil, es darle un botón sí o no, chicos, facilito. ¿Qué opinas de Davis al Real Madrid? Hay rumores. Bueno, yo creo que es una operación muy complicada. Muy complicada. ¿A mí me gustaría? Sí.
pero es tremendamente compleja. Una operación con un futbolista que termina contrato en el 25, que tiene 2 años de contrato, que es capital para el Bayern de Múnich, que es el mejor lateral izquierdo sin lugar a dudas del mundo, y es un futbolista en el cual ya hemos hablado en este canal de él, que es un proyecto futbolístico más allá de lateral, jugador que pinta brutal, ya es brutal a día de hoy, puede serlo incluso más. Incluso más. Y bueno, lo que os ponemos ahí en la encuesta de si creéis que debe jugar Vinicius Tobias ante el Villarreal en Copa, pues va en la línea de que yo entiendo que jugadores como Vinicius Tobias, Carlos Doctor, Sergio Arribas, Álvaro Rodríguez no está, es verdad ahora, Rafa Marín, creo que tenemos 3, 4, 5 futbolistas que están para intentar aportar algo. Creo que es un momento propicio para ampliar este año la plantilla, a lo mejor con algún jugador del Castilla. Yo sé que poner esto encima de la mesa con Ancelotti de por medio es una utopía, pero es mi pensamiento como aficionado. Tiene que jugar 100% Tobias, dice José Lillo. Pues yo estoy en esa línea, ya lo sabéis, ¿no? ¿Por qué lo creo? Porque creo que es un lateral que ha mejorado mucho esta temporada, que está haciendo una muy buena temporada, que ha mejorado físicamente, algo defensivamente, y que en ataque es un puñal. Y luego es un futbolista con un grandísimo pie, un magnífico centrador, tiene muy buena capacidad de poner centros, cosa que ni Carvajal ni Lucas tienen, y me parece que es un jugador al alza. Y además el Madrid presuntamente va a abonar la cuantía para ficharlo, y que pertenezca al club blanco. Ojalá Klopp algún día en el Real Madrid, nos dice José Lillo. A mí, igual que a Ramón Álvarez de Mon, opino en ese sentido igual que lo que dijo él en un directo. A mí es un entrenador que me gusta mucho, pero no veo que Florentino vaya a mover ficha por Klopp. Creo que es un perfil de entrenador con el cual ahora mismo no sé yo si quiere trabajar. No es la figura más cómoda para la presidencia a la hora de todo lo que tiene que ver con petición de fichajes, exigencias, vestuario, jugadores a salir, roles dentro del vestuario. En el Castilla me gustan 6 jugadores que pueden subir, dice Juan Romero. Hay unos cuantos jugadores interesantes. Si salimos con un equipo titular más o menos, más Tobias, pues sí. Si no, no creo que sea buena idea. No, si yo no estoy pidiendo que salga efectivamente todo un equipo de jugadores del Castilla y suplentes. Yo creo que, tal y como está confeccionado el equipo, ahora mismo Vinicius Tobias puede aportar. Saludos, Derbis, ¿qué tal? Ya en línea con el canal y comentar. Muchas gracias, tío. Gol de la Real Sociedad, que está jugando desde las 7 de la tarde, desde el minuto... Ahora minuto 8, gol de la Real. Real Sociedad Mallorca, partido de Copa del Rey. Por si alguno quiere estar echando un vistazo mientras está en este directo, pues estupendo y maravilloso. Importante, me encantaría que los que estáis en directo me sigáis en Twitch, porque estoy a las 12 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, y no sé si todos sabéis que estoy en la plataforma morada, pero estoy, e igual que me seguís aquí, me podéis seguir allí, y podéis tener doble ración de mí si no os cansáis. Así que yo os animo a que también en la plataforma morada, en Madridismo al Día, me sigáis. No cuesta nada, ahí lo tenéis. ¿Vale? Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Debajo de la encuesta os lo he dejado. Para que todos los casi 50 que estáis me sigáis si os apetece. Que elija un entrenador que mire por el Castilla también, dice Tete Loro. Reinaldo, hola Quique. Con Carva y Lucas lesionados, ¿pondrías a Odriozola o Tobías? Tobías. Álvaro Odriozola ya ha visto lo que puede ofrecer. No este año, obviamente, pero sí su tope como jugador. Y no me parece jugador nivel Real Madrid. Muchas gracias, Bonscott. Bonscott, que ya eres un veterano de guerra aquí en Madridismo al Día TV. Y ahora ya también en Twitch. Gracias, También pasaros por esa plataforma para seguirme en directo todos los días a las 12. Mañana, de hecho, ya os comento, si sois seguidores del Real Madrid femenino, mañana vamos a hacer previa con Vikingas y Merengues desde Twitch, ¿vale? Ahí vamos a estar a la 1 menos cuarto. Yo no tengo Twitter. No, es Twitch, Juan Antonio, no Twitter. Iker Bravo, cuidado, con ese niño. Pues no está jugando mucho últimamente. No sé si es bueno o malo, pero Ancelotti suele ver muchos partidos del Castilla y sigue sin darles oportunidad. Yo creo que es malo. Porque con lo bien que está compitiendo el Castilla, que no le dé la oportunidad a ningún chaval, me parece extraño. Yo estoy viendo, chicos, no sé vosotros qué opináis, Twitter demasiado tenso e intenso, ¿no? Por un lado, lo llevo comentando también con Edu desde ayer.
Creo que, por un lado, los llamados vinagres y por otro, los llamados corporativos del club, ¿no? De alguna manera, que asumen todo. Creo que en el punto de equilibrio, en el medio, está todo. No hay que quemar el club, no hay que hacer tampoco una decisión tal cual, una decisión ahí súper traumática. Creo que simplemente hay que tomar decisiones. La inacción no lleva a nada en la vida. ¿Crees que deben renovar a Esther? No, no. Y eso que está marcando sus goles, hace su trabajo. Si el Madrid quiere impulsar esa posición y mejorarla, creo que es interesante. O que Esther asuma un rol de jugadora decimocuarta, decimoquinta. Como nueve sustituto, como una opción, pero no como una referencia del equipo. Twitter está insoportable, Antonio Jesús Alex Galindo. Sí, básicamente sí. Vale, a las 7:30 avisarme, chicos, que os tengo que dar una noticia de YouTube. ¡De YouTube! Por cierto, ya somos más de 20.800. Si os parece, vamos a por los 20.900. Si no estáis suscritos al canal, pues suscribiros, insensatos, por fin. Vale, bueno. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora toca ser valiente, Carleto, y cambiar cosas. Toca, sí, toca. Otra cosa es que lo sea. Otra cosa es que lo sea. Mucho me temo que no lo va a ser. Conozco muy bien que cuando hay un incendio no hay que actuar rápido, sino hay que hacer cosas correctas. Interesante. Interesante. Ese punto de vista de Eugenio, bastante equilibrado, ¿no? Sensato, me gusta. Me gusta, tío. Muy bien. Muy bien, señor. Sí, señor. A ver, Fernando Rodríguez, buenas. ¿Y por qué no sabe Alonso más Arbeloa con su amigo Solari desde los despachos? Que Flopper rompa la baraja y sea valiente por una vez. Y además envías un mensaje positivo a la cantera. Mira, ¿sabes lo que pasa también, Fernando? Y esto no es por justificar al club. Pero si pensamos en la época más dorada de éxitos y de ganancia en forma de torneos y trofeos prestigiosos del Real Madrid, ligas y Champions, lo hemos obtenido con perfiles de entrenador donde también dejan bastante a la autogestión del jugador, digamos que tienen un perfil intermedio, leyendas del fútbol, que tampoco son grandes estudiosos de la táctica, o que al menos no da la sensación de serlo, tipos que dejan un poco de libertad y libre albedrío por momentos. En eso Zidane, siendo más trabajador para mí que Ancelotti en el aspecto pizarra, creo que se me parecen bastante. Y tenemos que coincidir en que con ambos hemos conseguido la época más gloriosa a nivel de títulos del Real Madrid, con más o menos o mucha suerte, pero con mucha competitividad y calidad. También obviamente con unos jugadores extraordinarios, ¿no? Todo ayuda, sin esos jugadores es de perogrullo. El último entrenador de ese perfil muy estudioso de la táctica y un perfil alto, con un carácter potente y con un vestuario realmente cerrado por y para él fue José Mourinho, el cual yo adoro y le quiero mucho. Pero es un perfil poco habitual en los últimos tiempos con Florentino Pérez. Florentino ha tirado más de Zidane, Ancelotti, Lopetegui, es verdad que era muy táctico y mirar cómo funcionó, Rafa Benítez mirar cómo funcionó. O sea que está complicado, tíos. Yo lo tengo claro, creo que hay que buscar un híbrido entre un entrenador estudioso, trabajador, moderno, que busque la línea ofensiva, bloques altos, presión alta, ser un equipo estructurado, que apueste por la juventud también. Pero, ojo, es que también piensas en qué entrenadores han funcionado normalmente, o incluso podríamos ir detrás con Vicente del Bosque, ¿no? Que a mí nunca me ha parecido santo de mi devoción. Pero bueno, también cada historia es cada movida, ¿no? Diferente. Algo que casi no se comenta es que nos afecta tener a 4 jugadores testimoniales. Asar, Mariano Vallejo y Odriozola. Aquí sí lo hemos comentado. Es terrible tener esos tíos. Desde que se fue Mourinho, el trabajo táctico al carrer. Bueno, con Zidane hubo momentos interesantes en su última etapa, con mucho trabajo de la estrategia, defensivamente el equipo más trabajado, más ordenado. Bueno, ya eres muy pesado tú, chaval. A ver. Aquí no se hace spam, ¿vale? Chao. Chao, hasta luego. ¿Vale? Aquí spam no. ¿Por qué? Porque nos gusta que haya un buen ritmo de mensajes y que todos podáis escribir, ¿vale? A ver. Espero algún canterano convocado a la Copa, aunque sea para que esté en el banquillo. Yo también, Danitza Ortega. Pero tengo pocas esperanzas de que puedan
participar y jugar, a no ser que esté la cosa muy clara o algo así, o por necesidad imperiosa. Dice José Carmona que no ve a Ancelotti poniendo a los canteranos, seguirá con los mismos, a lo mejor le sale bien esta semana. Veremos cómo le sale. Me extraña que el equipo en 4 días haya recuperado un estado de forma brutal. Ancelotti ha forzado jugadores. Carvajal es un ejemplo, Tchouaméni, Álava, Mendy. El equipo está cogido con pinzas y en defensa da un poquito de yuyu. Da miedo. Un entrenador que le dejen trabajar y planificar la plantilla. Eso estaría guapo en el Madrid. Venga, chicos, casi 100 personas en directo, 38 likes, es poco. Es poco. Vamos a por más, vamos ahí, joder, vamos a tope. Más like, chicos. Si queréis apoyar el canal, es gratis, pulgar arriba. Y en Twitch, lo dicho, ahí me tenéis, ¿vale? Twitch Madridismo al día, lo tenéis fijado como comentario fijado en azul, ¿no? ¿Lo veis? Aquí, arriba. Por si queréis seguirme o suscribiros al canal de Twitch, ¿vale? Ya somos más de 804. Son bastante gente ya, creciendo muy rápido. Saludos desde Mississippi. Eres un grande, brother. Pues muchísimas gracias, Armando, tío. Muchísimas gracias. Me gusta mucho también la sensación, aparte de conectar con gente de la patria, de España, conectar con gente de Latam, de otros países, de Europa, incluso de África, Asia en algún momento, menos en estos continentes, incluso Oceanía. Pero hay mucha gente de Latam que estáis ahí. Os agradezco un montón la comunidad latinoamericana que estáis aquí. Dice Alejandro Villaseñor, no funcionó porque había jugadores con mucho peso. Pero eso no funcionaba en los técnicos con mucha táctica. Ahora la apuesta es por jóvenes, lo ideal sería un técnico tipo Mourinho. Interesante lectura de Alejandro Villaseñor, que por perfil de jugadores, ¿no? Pues entiendes que Mourinho puede ir bien. Totalmente respetable. Pudiera ser, ¿eh? No lo sabremos, es fútbol ficción. Mourinho no creo que vaya a volver. Por desgracia para mí, ¿eh? Y a lo mejor ya está quemado, ¿eh? A lo mejor ya pasa su momento más glorioso como técnico, puede ser. Arribas y Tobías ya deberían estar en estos partidos en el equipo titular. En el titular no lo sé, José Rubén Ibarra. Convocados, sí. Me gustan los entrenadores sensatos y valientes. No hay que ser un loco como Paco Gémez. Se puede ser sensato y ser valiente. Sin reventar al equipo tácticamente. Haciendo las cosas bien. Creo que también es interesante la combinación de aquí a final de temporada entre Modric y Kroos con Camavinga, Tchouaméni y Valverde. Porque creo que Kroos y Modric pueden dar síntomas de problemas, que al final es que el tiempo pasa para todos. Siguen siendo buenísimos, pero sufren bastante en distintas circunstancias. Vale, Marvin Quinteros nos dice, pienso yo que si no se confía en Solari debería llegar Tuchel o Klopp. Jürgen Klopp o Tuchel le vendrían bien al Madrid. Sí, hombre, son entrenadores de prestigio máximo. Y Rudiger a lo mejor agradecería que viniera Tuchel. Pero difícil, chicos. Tuchel está ahora mismo en el paro, ¿no? Jürgen Klopp con el Liverpool lo está pasando mal. Modric más Kroos igual a derrota, dice Paco Torres. Yo pienso que debería haber meritocracia. Pues como los del canal de Twitch, meritocracia blanca. Yo creo que tendría que haber meritocracia en el Real Madrid. La base sensata de cualquier estructura laboral es la meritocracia. Y al final el fútbol, nos guste más o menos, es trabajo. Con mucha pasión y todo lo que queráis. Pero la meritocracia debería estar ahí. Debería. Más cositas, chicos. Ya somos más de 100 personas. 50 likes. A ver si llegamos a los 100, venga. Paco Torres le gusta a Xabi Alonso, a mí también. Hola, José Jairo. ¿Qué tal, amigo? Soy quien recomendó tu canal en el partido del Castilla de esta semana, en el canal de Ranac. De Ranac, perdón. Os lo recomiendo también. Un abrazo desde Extremadura. Muchas gracias, tío. Lo vimos. Muchísimas gracias. Todos los que difundís en otros canales y streams Madridismo al día, está guay. También con Ramón Álvarez de Mon, lo he visto. Con Iñaki Angulo, con Quillo Barrios, con Miguel Serrano. Lo he visto en distintos directos. Pero bueno, ya habéis visto que ayer tuvimos a Fanáticos Real Madrid, que ya es un colaborador afín a esta casa. Aparte, Vikingas y Merengues, Madridismo Duro. Hemos tenido a Voz Madridista, Aurelio, que es también para mí uno de los mejores creadores de contenido madridista. Hemos tenido a María GMC, que es amiga, colega de lo mejor vía Real Madrid en Twitch. Sergio García Ronras, colega, buenísimo a nivel comunicativo. Un comunicador bestial.
O sea que aquí ha pasado gente muy buena, ¿eh? De hecho, tenéis una listas de reproducción con colaboradores que han pasado por aquí. Y habrá más canales. Ya os lo avanzo. Y hay otros que no volverán. Lo ideal para valorar a Xabi Alonso es que terminara su periodo con éxito en el Bayern. El timing no ayuda. A veces el timing es una foto, ¿eh? Un momento. Muchos seguramente no creían que Zidane estuviera preparado, ¿no? Porque tampoco en el Castilla la reventó, tampoco tenía una gran experiencia. Y ahí está. Fijaos cómo terminó la cosa. Es la mezcla de todo. A ver, Reinaldo, yo te sigo en Twitch, pero no veo tus vídeos, porque a la hora que transmites aquí son las 5 de mí, yo te quiero, pero no hay que exagerar. Exacto, normal. Claro, son, pues, evidentemente horas para dormir y descansar. Pero bueno, yo sé que hay gente de Latam que se despierta prontito, por el curro también, y oye, pues mira, son las 12 cuando emito yo en España, hay gente que son en Latinoamérica a las 8 de las 8 de la mañana, a las 7, a las 6. Hay gente que se despierta pronto y dice, oye, si os lo queréis poner para desayunar mientras tanto, os lo podéis poner un ratito, ¿vale? Así que suscribiros o seguirme en Twitch, Madridismo al Día. A ver, Mike, pequeño Mike, ¿qué dices? Brain 2023, ¿sí o no? Un saludo. Mira, yo te lo cambio ahora mismo por Marco Asensio. Así que yo te diría que sí, aunque dependiendo también de qué quieras hacer con Arribas. Pero así, a bote pronto, y viendo lo poco que apuestan por la cantera, al menos te traes a Brahim y tienes un jugador, como ha demostrado en el Milan, útil, en un equipo Champions, como es el AC Milan, que es un jugador útil, de calidad. No primera espada, no para ser una máxima estrella, pero sí para ser un muy buen jugador. Puede ser una quinta opción en ataque, dentro de que haya 3 titularísimos, una quinta opción muy buena puede ser. Take Kubo es una muy buena opción. Take Kubo está entendiendo el juego muy bien y se demuestra que con muy buenos jugadores, con mucho zurdito jugón, Mikel Merino, David Silva, Bryce Méndez, se entiende muy bien. Y ahí con Sorloth entre líneas, cremita el nipón. Y tenemos margen extracomunitario. Habría que pagar, creo que la mitad de lo que valió por ahí. No sé si son 7 o 8 millones que habría que pagar para que volviera, porque tenemos el 50% de los derechos del jugador todavía. O para una, ¿no? Para una futura venta también. O para una compra. Es una opción. Es una opción. Nada más que te rompe un poco más el planning al ser extracomunitario. Olvidaros de Zidane, Mou, Solari, Raúl. Se necesita algo nuevo, joven. Pues tú me dirás, Manu. Buenas, Anabel Calderón. Bueno, lo de Anabel es impresionante. Anabel está en Twitch esta mañana a las 12 en la plataforma morada. Y también está en YouTube. Qué crack. Qué grande, tío. ¿Llegará Jude Bellingham? Dice Diego. Yo soy optimista, pero yo no trabajo con información en el masculino. Chicos, en 7 minutos tenéis información que iba a decir yo, perdón. Tenéis una noticia del canal. Dice José Ángel Lozada Romero que se nota muchísimo que Modric y Kroos extrañan a un Casemiro. Pero el año pasado rajábamos de Casemiro. Decíamos que era un lento, cada vez más torpe con el balón, que llegaba menos, que robaba menos. Quizá la culpa no sea exclusiva de un jugador, sino de todo el sistema. Una cuestión más coral, más colectiva, más de todos, más del entrenador, más del trabajo, falta de trabajo. Fernando, Quique, no nos olvidemos de esa bestia parda, bueno, de Simacán. Ya viste vídeo que hice, Fernando, es uno de mis laterales preferidos. Futbolista francés, con mucho crecimiento. Quique, si tuvieras que elegir, y además lo pudimos sufrir en Champions, si tuvieras que elegir Brain o Arribas, Arribas. Pero ya que no me van a subir Arribas, pues le doy la oportunidad a Brain, que considero que tiene mucha calidad en los pies. Y juega muy bien en corto, algo que al Madrid le viene bien. El Madrid no mira la cantera, su mirada está en estrellas ya hechas, pero no es cierto. O sea, a ver, si es cierto. A ver, me voy a explicar bien. O sea, tiene razón que no mira la cantera, pero si su mirada no está en estrellas, o al menos estrellas que ya sean presentes estrellas. Quiero decir, tú fichas a Hendrik, que en teoría va a ser una estrella, pero todavía no lo es. O cuando fichaste a Vinicius, o a Rodrigo Góez, o a Reinier, o a Odegaard, o a Valverde, o a Vinicius Tobías, todos dentro de la política de Yuri Calafat. Más cosas. Cuando presionan a Modric y Kroos se echan para atrás y Casemiro ahora está en otro contexto en el United. Casemiro está a otra movida. Y dejemos que Casemiro siga lo suyo, que le vaya bien. Ya sabéis que yo no soy viuda de nadie. Arribas
Tobías, Álvaro Rodríguez ya deberían subir. Lo comparto 100%. Para tener a Mariano, a Hazard y a Odriozola. Rudiger, Álava y Eden. ¿Qué pasa con eso, Reinaldo? Vi que el Barça no ha renovado a Rolfo. ¿Podríamos ficharla? Por poder, sí. Pero nos olvidamos de los salarios. Rolfo, viniendo del Wolfsburgo y habiendo fichado por el Barça, cobrará mucho dinero y me imagino que le harán ofertas muy tochas de la Premier o el propio Barça para renovarla por dinero que tiene ahora, a día de hoy. Aparte tampoco, o sea, a mí me gusta mucho, pero con Esbaba y Olga esa zona la tenemos cubierta. O sea, creo que el Real Madrid femenino tiene otros puntos que tener que fichar. Otras zonas del campo. Arriba saldrá cedido en el caso de que siga Ancelotti. Pues supongo que sí. ¿Qué os voy a decir? Hola Moonlight, ¿qué tal? Le tienen más estima a la cantera internacional que la suya propia, pese que por lo general suelen sacar jugadores buenos la mayoría de veces. No sé. Tampoco hay tantos futbolistas canteranos del Real Madrid que la estén reventando a máximo nivel dentro de otros equipos. No hay muchos, seguramente. Tampoco creo que haya ido mal la política de fichajes del Real Madrid los últimos 10 años. Algo se habrá hecho bien con lo que ha ganado el Real Madrid. Otra cosa es que haya casos y casos. En un momento determinado se tuvo que tomar decisiones de ventas, en teoría por la pandemia, para cuadrar cuentas, por responsabilidad. Por otra parte, no se ha hecho una apuesta ciertamente por la cantera. Yo creo que tampoco se puede, o sea, hay que apostar por ciertos jugadores concretos de la cantera, que tienen nivel para tener una expectativa de crecimiento. Y creo que Arribas es un caso claro. Hombre, Rudiger, hombre, vamos a esperar, ¿no? Con Rudiger y Álava. Álava hizo una temporada excepcional y con Rudiger empezó bien y ha terminado mal de momento. Dicen los de las que de lateral derecho contra el Villarreal o Nacho Rudiger. Yo apostaría porque va a jugar. Porque va a jugar Nacho. Pero lo de Rudiger yo no lo descartaría ahora mismo. Me parece que Rudiger está muy descolocado. Yo pondría a lo mejor a Rudiger de lateral derecho y pondría a Nacho con Militao. Ya que no vas a poner a Tobías. Álava solo tiene un bajón, no exageren. Correcto. Yo opino lo mismo. Álava es un pedazo de jugador. Vinicius Tobías tiene un talento enorme, tiene que jubilar Carvajal y cambiar de entrenador. Dice María Rosa, que no jugamos a nada y apostar por Xavi Alonso. De momento, a ver si apostamos por Tobías y vamos viendo todo lo demás. A ver qué tal. Bueno, chicos, quito ya el enlace de Twitch. ¿Os habéis suscrito o me habéis seguido en la plataforma morada? Estoy de lunes a viernes a las 12 hora española. A las 12 de la mañana hora española. Así que darle follow ahí si queréis, porque voy a quitar este enlace. Tampoco lo puedo dejar mucho tiempo. Vale. Bueno, ya lo hemos quitado. Vale, en 2 minutos os doy la noticia. Que no se me pase, ¿eh? Que luego se me pasa. Soy muy despistado. Oye, curioso, ¿eh? Lo de Memphis Depay. Se está hablando de Memphis Depay. Se está hablando también de Carrasco. Un change, un intercambio ahí. Bueno, el diario AS habla efectivamente de Rudiger o Nacho. Frente al Villarreal. De todas maneras, no me gusta esto en Twitter de la gente dando lecciones de madridismo de, oye, os tengo que recordar que es el Real Madrid o tal, no sé qué. Deja a la gente tranquila, no eres nadie para decir a la gente cómo tiene que sentirse, ¿no? Y qué tiene que tal. O sea, deja que la gente sea lo que les habla de los cojones. Y no por eso es más ni menos madridista. Derbis, saludos, Quique. Y la patrona en sintonía, saludos. ¿Foyt está lesionado? No me consta, pero puede ser. Si comparamos el Madrid y el Barça, yo no cambio ni lo deportivo ni lo económico en el futuro. Ni el futuro, perdón. Sí, yo igual. Carrasco al Madrid oficial. ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices de Carrasco oficial al Madrid, cachondo? Anda. Esto por gracioso. Un strike. Hombre. De verdad. La gente como es, ¿eh? Se intenta reír de uno. ¿Ya has dado la noticia de las 7:30? No, la voy a dar ya. Voy. Vale.
Bueno, chicos, ya estáis viendo que últimamente en Madridismo al Día estamos teniendo tanto, bueno, sobre todo en YouTube, que es lo que ahora más os interesa, estamos teniendo ciertas colaboraciones, ciertas apariciones en una línea de crecimiento en ese sentido para tener semanalmente, pues, nuestras charlas con buenos madridistas, ¿de acuerdo? Vale, en el día de mañana está confirmado 100%. Vamos a tener a un canal madridista que está emergiendo, creciendo. Me gusta mucho qué contenido hace, mucha calidad. Tío que habla bien, tío salao, con categoría. Edu Rubio TV, ¿vale? Mañana vamos a tener en directo estreno en Madridismo al Día, Edu Rubio TV. Canal que os va a poner Ana Paula aquí más abajo para que os suscribáis a su canal, para que os suscribáis a Edu Rubio TV. ¿De acuerdo? Es una persona que, por ejemplo, ya ha colaborado con Voz Madridista, con Aure. O sea, es una persona realmente que, bueno, se está haciendo notar su paso. ¿De acuerdo? Entonces, nada, chicos, mañana a las 7 de la tarde tenemos esa colaboración. ¿De acuerdo? Ahí os dejo su... Esto lo voy a poner yo aquí. Vale. Ya lo tenéis, ahí. Edu Rubio TV, suscribiros. Qué gracia, chicos. A ver, ¿qué me decís de... ¿Qué pasa con Camavinga? Que no juega bien en qué posición. A ver, Camavinga en línea... A día de hoy está jugando mejor de 5 que de interior. Eso no quiere decir que de interior no vaya a jugar bien o que no pueda hacerlo y no deje buenos toques de interior. Nada más que es verdad que de momento sus grandes acciones están siendo en... ¿Cómo se dice? Sus grandes momentos y grandes acciones están siendo de 5. O sea... Pero es un jugador que tiene 19 años, 20 años. O sea, es un jugador que está en crecimiento. Y hay jugadores que empiezan en una posición, terminan en otra. O sea, vamos a intentar tomarnos esto con cierta filosofía, con cierta línea sosegada, con calma. O sea, vale. Bueno, pues veo que ha sido Bonscott el único que me ha dado follow en Twitch. Joder, soy la leche, macho. A ver, bueno. Olvídate de Mario Martín. Suscrito fiándome de lo que dices. Fíjate, hombre. Suscrito a Edu. Gracias, Bonscott. A ver, Joao es un crack. Deberíamos intentarlo. O subir a Mario Martín. Mario Martín Rielves. Bueno, yo creo que es una zona muy poblada. Voy a soltar una bomba, pero me dan 120 kilos y vendo a Vinicius. Dice Mike Angulo. Yo creo que no. Yo creo que no lo vendo. Yo al único que cambio por Vinicius es Kylian Mbappé. A día de hoy. Que me parece el mejor del mundo. Eso es lo que yo pienso, Camavinga lateral izquierdo como jugó de vez en cuando con Francia. Jugó frente a Túnez y como carrilero en la final. Pero su posición a día de hoy es de pivote. O en doble pivote. A mí me gustaría verle más veces con Tchouaméni y que aprendan a jugar juntos. No sabe definir. Vinicius. No es su arma principal. Ha mejorado mucho. Está pasando una racha mala. Yo pienso que volverá otra vez bien. No creo que lo del año pasado sea un espejismo. No lo creo. ¿Ficharías a Marcos López para que trabajara en el Madrid? ¿Como scouting? Sí. Si te refieres como scouting del club, de la mano de Calafat, sí. Marcos López a nivel de medios es probablemente top 3, top 4 en España de analistas. Junto a su hermano, Jorge López, con el cual trabajé en Es Radio, y junto a Dani Benavides, me parecen los mejores analistas de fútbol. Vamos, de lo que yo he oído, que luego hay otros muchos, seguro. De lo que yo he oído, Marcos López, Jorge López y Dani Benavides, que me parece el mejor. Además, con unas capacidades a nivel de terminología, de expresión, es impresionante. Se nota que es un tío estudiado y cultivado. Qué importante es eso en la vida. Vinicius más Rodrigo por Mbappé. Joder, me estáis poniendo en un brete, ¿Por qué no compran a Garnacho? Dice Luis David. Bueno, Garnacho termina contrato en un año. Es un atacante interesante. El United ha ido apareciendo ya.
No sé. A ver, no iba a salir muy caro, ¿eh? Y es una opción que quizás te cubre varias zonas. A ver, yo por Haaland también cambiaría a Vinicius. Pongo a Rodrigo por la izquierda y a Haaland de 9. Puede ser. Vale, vamos a decir que yo a Vinicius los cambio por Haaland y por Mbappé. Ya está. Pero no me pongo ahí más jugadores porque no cambio a Vinicius por nadie más. Mbappé y Haaland son los mejores jugadores del mundo. Y además con diferencia. Por encima de Vinicius. Los que se os ocurran. Os dejo poner nombres. No hay nadie ahora mismo ni como Mbappé ni como Haaland. Hola, tocayo. ¿Qué te parece la sonrisa de oreja a oreja y los abrazos efusivos del presidente a Busquets? Mal. Mal. Ya está bien de poner tanta alfombrita. Estoy cansado. Como afición, ¿eh? Como presidente a lo mejor es normal. Yo como aficionado a mí no me gusta. No, Marcus Thuram no es ninguna opción que yo sepa. Hola María. ¿Qué tal María Ortiz, veterana del canal? ¿Cómo lo llevas? Quique, ¿qué te parece Moisés Caicedo? Es un muy buen futbolista. Para el Madrid, buf, no lo veo. ¿Qué sabes de Mukoko? Nada. Aparte de que a lo mejor está más cerca de renovar por el Dortmund, nada. Y sonó más para el Barça que para el Madrid. Y de Havertz, pues el problema de Havertz es que la gente dice que el Madrid necesita un 9 y Havertz es una mezcla de todo. Hola Eva, ¿qué tal? Me acabo de conectar. ¿Qué fichajes harías y qué canteranos agregarías? Pues mira, si te parece bien, me voy a mojar primero con los canteranos, ¿vale? Y lo de los fichajes lo dejamos para otro momento. Te voy a dar el número de movimientos que haría y te voy a decir qué canteranos subiría, ¿vale? O jugadores del Castilla. Yo subiría a Vinicius Tobías, ya que no vas a fichar un lateral derecho. Subiría a Tobías para ir quitando a Carvajal de a poco a su casa o jugar poquito y que Vinicius vaya cogiendo sitio. Una apuesta fichaje Yuri Calafat. Subiría a Sergio Arribas, si fuera por mí. Evidentemente, si fuera por mí también, no renovaba Asensio. Pagaba parte del contrato y llegaba a un acuerdo económico con Hazard. Y sin Mariano tienes 3 fichajes en ataque que hacer. No tienes que pagar mucho. Puedes subir a Arribas, te traes a Brahim y metes pasta por un delantero. ¿Qué delantero? Pues ahora mismo no se me ocurre. Yo he dejado un atacante que me encanta, que es Bukayo Saka. Juega en el perfil derecho a pierna cambiada, que es una zona donde el Real Madrid tiene problemas. Rodrigo no es extremo derecho, Asensio ni está ni se le espera. No hay jugador específico para esa zona. Yo me junto el año que viene, vamos, sería feliz de la hostia. Si a mí me dices que cambias Asensio, Mariano, Hazard por Arribas, Brahim y Bukayo Saka, joder, ¿dónde te lo firmo, chaval? Entre Bukayo Saka, Rodrigo, Vinicius y tal, a lo que te puedan dar los chavales. Puedes tener la expectativa de Álvaro Rodríguez si no quieres meter pasta, al menos por ahí. Habría que ver. Habría que ver. Pero bueno, ya os digo, se pueden hacer muchas cosas. Tú te traes en verano 2 grandes jugadores tipo Bellingham, Bukayo Saka. Digo Bukayo Saka porque a mí me gusta mucho y me parece que es un perfil que el Madrid no tiene. Subes a Vinicius Tobías, subes a Rivas, metes detrás de vuelta a Brahim, fichas a Fran García para competir con Ferland Mendy. Y en defensa, pues entre Militao, Álava, Rüdiger. Y, oye, y Nacho habría que ver. Y vamos, me vais a decir que ese equipo con Bellingham y Bukayo Saka no mejora, joder. Hola Marieta, ¿qué tal? Desde Venezuela. Estamos en el momento de sacrificar la copa, pero probar a los canteranos y poner a los inquilinos de la banca para que tiren del carro, me da a mí que no estamos para ese momento. Por desgracia, creo que no está el equipo preparado para eso. Hola Kike, ¿cómo estás? Yo estoy preocupado, el Real Madrid-Villarreal. Pues yo también estoy preocupado. Pienso que si el Madrid ya tuviera atado a Mbappé para verano, me aferra a no ganar nada y que no fichen nada hoy. Joder. Garnacho es una bestia, en el Madrid se volvería todo mundial. Ojalá. Buenas tardes, Andri Marley, veterano del canal. Kike, buenas tardes. Es bueno pensar en los canteranos, pero ¿cuáles de ellos? Los que he dicho. Arribas, Álvaro Rodríguez, Tobías. Son los que veo yo que tienen más opciones. Rafa Marín. Rashford. Marcus Rashford. Es un jugador que mentalmente me genera algunas dudas. Es un futbolista un poquito... Creo que es un poco especialito. Pero me gusta, por perfil. Y ahí está. Pero... Es que... A mí me gusta Bukayo Saka, tío. Pero vamos. Lo tengo claro. Quedándole un año de contrato como le queda, me iría por él. ¿Qué te gusta más, básquet o fútbol? Fútbol. Adoro el básquet, pero hombre... Fútbol.
Quique, yo siendo florentino hago cambio total de la plantilla. Nuevo técnico con nueva filosofía, ya esté. Madrid está desgastado. Bueno, tampoco. Yo no creo en la quema de brujas ni en estas cosas. En una aquelarre tampoco, ¿eh? Creo que hay que hacer cambios, creo que hay que traer 6 o 7 nombres. O sea, yo cambiaría de entrenador, pero no creo que haya que cargarse media plantilla. Yo he oído gente que quiere cargarse 11 tíos, 12. A ver, yo creo que 6 o 7 fichajes bien hechos, la plantilla le das un vuelco. Le metes un rapado buenísimo. ¡Hombre! ¡ST Bar! ¿Qué tal, hombre? Garnacho no tiene lugar. Es nuestro último miembro, ¿eh? ST Bar es el último miembro de oro de Madridismo al día. Muchísimas gracias, ST Bar. Quique, buen día. Garnacho no tiene lugar. Juega por izquierda, donde está Vinicius y donde mejor rinde Rodrigo. Es un jugador que entre líneas también lo puede hacer muy bien. Como un poco verso libre, pero sí, es verdad. Tiene que jugar Vinicius. Mike dice, Quique, ¿qué te parece el salvavidas que tiene Guardiola como entrenador? Supongo que le compensará a la gente que se lo da. A mí me parece top. Por mucho que sea culé, Guardiola y del Barça y todo lo que quieras. A mí me parece top. Me parece top 4 mundial. El bueno es Bukayo Saka, por la derecha. Sí, exacto. Peter Federico se ha quedado un poco estancado este año. Tampoco está jugando mucho y no parece que... No veo una evolución. No veo nada evolutivo en su juego. En cambio, en Vinicius Tobias, jugando más, claro, también. Estoy viendo una evolución, una mejora, un tipo de perfil que nos iría muy bien. También es verdad que Vinicius Tobias ha jugado en defensa de 5, con Carrillo de central derecho cubriéndole. Habría que verlo en un sistema de 4 defensas. Sergio Arribas, dice Josain, sí. ¿Doctor lo ves para el primer equipo? No. Pero me parece un muy buen jugador para primera división. Creo que Carlos Doctor tiene madera para ser un jugador de buen nivel en primera división. De buen nivel. Rafa Marín, me gusta. Me parece el central con mejor proyección. Incluso por encima de Marvelous, ¿eh? Por ejemplo. ¿Verías con buenos ojos una nueva etapa de Mourinho? Hombre, siendo fanático como soy de Mourinho no me importaría. Christopher Nkunku, 25 años, 2022-23. 17 goles, 6 asistencias en 23 partidos. 17 goles, 6 asistencias, que no sé ni leer. Perdón, me parece descomunal. Christopher Nkunku me parece un jugador que vendría muy bien al Real Madrid, pero bueno, no nos movimos. Guardiola no tiene un salvavidas, los hechos le hacen respetar. Bueno, yo creo que él se refiere al tema de la Liga de Campeones, ¿no? Que hay, pero sí es verdad que competitivamente con el City ha hecho muy buenas cosas. Tuchel, dice Oscar. Os gusta Tuchel por lo que veo en el canal, ¿no? Os veo que Tomás Tuchel os mola, chicos. Iker Bravo, que tiene gol. Bueno, últimamente Iker Bravo está jugando poco, no sé qué pasa. Le gusta más Arbeloa que a Raúl en los últimos tiempos. Lunin, Tobías, Nacho, Marín, Mendy, Ceballos, Camavinga, Doctor, Benzema, Iker Bravo y Arribas, por favor, para la cerámica. Imposible ese 11. Antonio, lo hemos hablado, que hoy has estado también en Twitch, posible. A ver, el Monarca, dice, los tiros los veo claros. Delantero centro Harry Kane, Bellingham, Foyt. Y de entrenador Tuchel o Pochettino, pues yo no lo veo, claro. Y no veo que el Madrid se vaya a mover por Harry Kane. Mike, dice, ¿y Arteta? No lo veo en el Madrid, Arteta. ¿Crees que Klopp se marcha a final de temporada? Y si se diera esa situación, ¿crees que el Madrid pueda traerlo? Quizás en el caso de Klopp pueda ser el momento. Lo que pasa es que el Madrid no lo veo valorando a Klopp. Es por lo que os he comentado antes, un perfil de entrenador que lo quiere todo para su... O sea, el club lo recambia, o sea, lo agita en todo. Florentino no sé si quiere otro Mourinho en ese sentido. Siendo un entrenador buenísimo, ¿eh? A mí me encanta. ¿Qué opinas de que se paguen 100 kilos por Mudryk? Pues me parece una inflación de mercado de manual. Por eso luego cuando el Real Madrid llegue a la Premier y pregunte por cualquier jugador con perfil crecimiento alto, le van a pedir 90 millones. Eso es un puto problema. Clubes como el City, Chelsea, United han inflado el mercado una barbaridad. Han inflado el mercado una puta barbaridad. Así no se puede competir económicamente bien. Tchouaméni juega el jueves, no. Está descartado para el jueves y para el partido frente al Athletic Club. A mí me gusta Antonio Conte. A mí también, pero no le veo en el Real Madrid. Antonio Conte dura 2 meses. 3. Klopp se le ha pasado el arroz, dice Paco. Bueno, no sé yo si se le ha pasado el arroz, ¿eh? Está haciendo el equipo una mala temporada, eso sí. Dice Eva Mendoza que a mí me encanta Klopp. Suplentes y canteranos para la Copa y si nos echan, que nos echen. El equipo no podrá
en enero con el calendario. Es que yo creo que habría que hacer muchas rotaciones en Copa y dejar eso, muchas rotaciones en Copa y darle algo de aire al equipo para el partido de Liga. Pero bueno, Doctor me parece un centrocampista muy interesante. Trabajo, más llegada, más gol. Sí, puede ser, ¿eh? A lo mejor, oye, es posible que yo sea un poco injusto con Carlos Doctor. Puede ser, ¿eh? Pero a día de hoy lo veo así. ¿Qué opinas del Chelsea? Fichando muchos jugadores para los mismos puestos, pues porque tiene muchas lesiones y muchos problemas. Y eso se intenta arreglar con dinero. Joao Félix, Mudryk, Nkunku en 2023-24. A mí me gusta el director técnico de la Real Sociedad. Y Manuel Alguacil, buen entrenador. Para la Real, perfecto. Klopp sería un sueño, dice Alejandro. Bueno, sería ilusionante. Pero sería a lo mejor... Viendo la filosofía del club actualmente, que no lo sé, me puedo equivocar. Sería como darle a... ¿Cómo os digo? Esto, ¿qué analogías pongo? Es como darle una escopeta a un niño. O sea, no tiene sentido. Porque es que no, el Real Madrid no encaja, yo creo, Klopp con el Real Madrid. Porque Florentino quiere entrenadores que le hagan la vida muy cómoda, que le estiren hasta donde le puedan estirar, que a nivel de vestuario dejen mucho a los líderes de vestuario, pues eso, respirar tranquilos. Ancelotti, Zidane en cierto modo. Si esto termina en desastre, a lo mejor Florentino lo tiene más justificado todo eso, para poderlo implementar, pero... Pochettino ni Conte. Decís por ahí, Florian Wirtz regresa al nivel. Si regresa al nivel habría que verlo. Florian Wirtz tenía pinta de crack. Cubo se cedió o se vendió. Se le vendió por 14 millones con 50% de derecho federativo, si no recuerdo mal. Y mientras estamos mal físicamente, defensa de tres centrales, ¿cómo lo ves? Lo veo bien. Y Rudiger también lo vería bien. De hecho, frente al Villarreal, si pones Tobías, Nacho, Rudiger y Militao más Mendy, quizá de esa manera puedes apañar bien al equipo. No sería mala idea. Dice Setebar, el Liverpool puede llegar al partido de octavos a todo o a nada viendo cómo anda en la Premier. El Liverpool es un equipo tremendamente peligroso. Y si encima, al igual que el Chelsea, lo tienen vinagre lo tienen crudo para poder competir la Liga, pues la Champions es lo que le queda. Yo no daría por muerto aún. De hecho, el Liverpool en alguna ocasión, históricamente creo yo, ha ganado algunas Champions estando no muy bien en Liga. Cuidadito. El Liverpool es lo más parecido al Madrid en cuanto a esa polarización, ¿no? Entre Liga y Champions, ¿no? La capacidad de competir en la Liga de Campeones estando mal en Liga. En eso Liverpool y Real Madrid se parecen. Necesitamos entrenador joven y con mucha energía que transmita. Sí, en vez de decir energía, pues que sea energía de verdad. ¿Cambiarías un año sin ganar nada y hacer una revolución como la del 2009 por volver a ganar la Liga y Champions? Sí, hombre, si me lo garantizan, claro. A ver, tú me estás garantizando, Mike, que pase eso, ¿no? Este año quedarnos en blanco, por ejemplo, y volver a ganar Liga y Champions, entiendo, la próxima, ¿no? Pues sí, hombre. Madrid 23-24. Por otra parte, yo creo que la Liga de Campeones la valoramos muy mal. Quiero decir, me explico. Damos por hecho que el Madrid tiene que ganar la Champions casi, o sea, todos los años. El Madrid es el que tiene mejor porcentaje de ganancia en Copa de Europa, 14%, desde el inicio histórico de Copa de Europa más Champions desde el 92. Madrid gana un 14%, si no recuerdo mal, el porcentaje está por ahí. El que más, un 14%. Pensamos que siempre se puede ganar la Liga de Campeones, y no es así. Es muy difícil. ¿Podrías hacer un vídeo comentando si es un problema la media de la plantilla? Podría. Sí, estaría bien. No mala idea, Iván. Iván Martínez Pascual, buena idea. Roberto Segarra, Madrid 23-24, Marín, Tobías, Arribas, Doctor, Álvaro Rodríguez. Luego me hablas de Marvel, Nico Paz, Iker Bravo, Alex Jiménez y recuperando a Fran García. Sí, estamos metiendo ahí mucho jugador que estamos proyectándole mucho, ¿eh? De ahí algunos se caerán al final, ¿no? En el sentido futbolísticamente. A ver, a mí Nico Paz me encanta. Jugador con envergadura, cabeza arriba, calidad, llegada, talentazo, giros, mucha calidad. Alex Jiménez es lo más parecido al Carvajal bueno, a lo que fue el inicio de Carvajal en su carrera deportiva. De hecho, Alex Jiménez, que es de la misma generación de Iker Bravo, tiene una pinta descomunal, aunque últimamente tengo que reconocer que no lo estoy siguiendo.
Álvaro Arbeloa, 1 de hoy. Sí. Arbeloa es 1 de hoy. ¿Quién es tu segundo equipo histórico? ¿Múnich, Liverpool o Milan? Pues mira, de esos tres que me has comentado, yo tengo una anécdota en casa de mi madre de ver partidos del Milan, pero no sé si de Saki. Yo creo que de Saki no, ya era Capello. Con Jean-Pierre Papin, exjugador del Marsella, y con Marcel Desailly, también ex del Marsella. Savicevic creo que estaba. O sea, era un buen Milan post Arrigo Saki. Y me gustaba mucho ese Milan. Pero te estoy hablando con 6 o 7 años, ¿eh? O sea, te estoy hablando del año 91-92. Yo los primeros equipos extranjeros que vi jugar por aquella época eran los italianos, que tenían mucho dinero y mucho recorrido. La veía más que la Premier, de hecho. Luego ya la Premier la empecé a ver más. El Manchester United, el Arsenal de Wenger, el United de Sir Alex. El City ni estaba por aquel entonces, era un equipo muy menor. El Liverpool estaba por ahí también. El Real Madrid tiene que ir a ganar esta temporada la Liga, la Copa del Rey, el Mundial de Clubs y la Champions. Joder, queremos todo. Lo que me molesta de Flopper es que siempre busca técnicos que traguen. Bueno, lo que hay. No puede tener todo bueno Florentino. Tiene sus pros, sus contras. Te gusta bien, si no. ¿Crees que nos equivocamos con Odegaard? No. Pasó, ocurrió y ya está. Yo creo que hay jugadores que funcionan en un clima, una atmósfera. Y en otra no. No funcionó. Ninguno de los entrenadores que pasaron en ese periodo quiso confiar en él, particularmente sobre todo Zidane. Ancelotti, cuando lo tuvo en su mano de vuelta, tampoco le quiso apostar. Rápidamente se vendió en verano, tras su cesión. Ya está. Pero vamos, se habla de Odegaard ahora sobre todo porque está petándola. El año anterior no se estaba hablando tanto. Suele pasar. Vamos, así es la cosa. Que Tito Flo nos dure muchos años de presidente, firme un clon de él para 50 años más. A ver, es que no podemos pensar en una figura presidencial perfecta para nosotros. Hay gente que idolatra en exceso a Florentino y hay gente que le está buscando. Y que le está buscando y que lo va a buscar. O sea, así son los temas. Jugadores vienen y van, así como entrenadores y el club sigue. Sí, yo soy mucho de la teoría de eso, joder. Si ha pasado con Cristiano Ramos, no va a pasar con Odegaard. Lo complicado será este verano sacar a los buenos jugadores de sus equipos por los altos precios. Si la Premier sigue en este nivel de inflar jugadores y tal, pues todo se va a complicar muchísimo más. Porque en la Premier ahora mismo ya veis lo que se está pagando por jugadores. Coño, es que los 100 kilos por Mudryk me parece una puta locura. Mudryk tiene un valor de mercado de 35 millones. 40 lo sumo. Van a pagar 100. Esto es la hostia. Odegaard es bueno sin más, pero aquí se trata de continuidad. Sí, la continuidad es muy importante. La continuidad es fundamental. Hablan de que Florentino tiene a una mujer como discípula para cuando se vaya. No tengo constancia de eso. Pero vamos, Florentino... Evidentemente estamos ante sus últimas temporadas. Todo lo que quede después, vamos a ver, ¿eh? Hemos estado viviendo mucho con Florentino. Cuando termine esa época, quiero ver yo qué tal, ¿eh? Porque es verdad que yo soy de la teoría de la gente pasa, el club queda, pero el presidente es que, es muy importante. Creo que hay que rejuvenecer los laterales con Fran García y Tobías. Centro del campo con Bellingham, arriba y Ibrahim. Y delantera con Endrick y Haaland. ¿Tú qué crees? Pues que no pueden venir todos los que comentas, seguramente. Porque básicamente Haaland no va a salir del City. Vamos, yo lo tengo claro que Haaland no va a salir del City, ¿eh? Es verdad que la gente dice, oye, equipo puente, como hace las ventas en su momento Mino Rayola en paz descanse, pero... Claro, es lo que dice Alex, ¿no? Con el fichaje de Mudryk 100 kilos, ahora que te van a pedir 150 por Bellingham. Es que está esto muy mal. Lo que hay que mirar, para mí, son oportunidades de mercado también, ¿eh? O sea, creo que las oportunidades de mercado, el Real Madrid tiene que volver a ese trabajo de mirar
jugadores de último año, que terminan contrato, ese tipo de movimiento. Y no entrar en sobrepagar, ¿no? Seguramente si tú miras jugadores que les queda un año de contrato, terminan contrato, seguro que hay jugadores interesantes que te pueden mejorar, ¿verdad? Pero hay que subirse a eso, a esa idea. Cuando se vaya Frontino, ¿qué dices, Josain? A ver. Vlahovic en el mercado. Es que lo de Vlahovic es complicado, ¿eh? A mí Vlahovic me encantaba el año pasado. Y el anterior. El anterior fue descomunal de la Fiore. Y en la Juve, pues ha ido de más a menos. Y al final, es un jugador que hasta ni en serio ha sido titular indiscutible. Se ha desplomado bastante. Sí, sí, yo me olvido de Haaland, vamos. A mí ya el tema de Haaland, como comprenderéis, no. Scalvini, 18 años, central y pivote del Atalanta. No lo he seguido. No te puedo hablar porque no he seguido a este jugador. Pero yo no creo que el Madrid tenga que fichar un pivote, de verdad. Yo creo que tiene que fichar un interior. O un extremo. Pues igual que te digo, Alex, lo de Bukayo Saka. Bukayo Saka, perdón. Lo de Kvaratskhelia me parece un jugador descomunal. ¿Cambiarías a Bukayo por Rodrigo al Arsenal? No lo tengo claro. No. No lo sé, no. No. Yo es que amo mucho a Rodrigo, tío. Me costaría. Ratapé lo veo más factible que el noruego. Sí, yo también. Director deportivo José Ángel Sánchez puede ser presidente del Real Madrid. No lo creo. El Madrid debe contratar a Kvaratskhelia y al 9 de Oshiman. Hombre, yo prefiero a Kvaratskhelia, la verdad, me parece un jugador descomunal. Y el georgiano creo que no tiene por qué jugar en el lado de Vinicius solo, ¿eh? Uf, es muy bueno, no sé. No sé, me parece un jugador muy especial, pero no lo sé. Vinicius necesita competencia. Sí, pero ¿hasta qué punto? Competencia, competencia. Por poder. Sí, o sea, te entiendo. Él. O sea, Julio, te entiendo. Pero Rodrigo puede ser competencia ya en él. O sea, creo que hay que fichar más atacantes, punto. De calidad. Extremos, un recambio de Benzema. O sea, creo que hay que dar un golpe ahí. Y si hay que esperar, no. Hendrik, por ejemplo, no va a ser titular al llegar, yo creo. O sea, mirar la evolución de Rodrigo y de Vinicius en España. Haceros a la idea de que no va mm, a explotar según llegue. O sea, es muy raro eso. No es lo normal. No es lógico. Vamos, no sé cuál es el último caso desde Brasil, primer año, romperla y reventarla. Perdimos la oportunidad con Haaland. Todo porque Mbappé era nuestro favorito y nos dejó esperándolo, sí. Si hubiera venido, pues todos estaríamos callados. Como no ha venido, pues rajamos. Normal, ¿eh? Lo entiendo. Kike, ¿hay posibilidad del Madrid hacer una revolución en la plantilla en el verano por parte de José Ángel Florentino? Los dos siguen dormidos sin hacer lo necesario. Dormidos no están, porque mira cómo fichan para 2024, tal, se mueven. Están en la política de Yuri Calafat y en la política de fichajes. Ahora bien, ¿se mueven lo suficiente? Para mí no. Hay que fichar más y mejor. De cara a 2023. Hay que pensar más en el 2023. Porque si esto termina mal, ¿qué pasa? Ahí entonces sí. Hay que adelantarse un poco los acontecimientos. Hay un trecho muy largo desde Benzema hasta que Hendrik domine el puesto. No se puede esperar. Pienso igual, Marc. Segundo Silva. Mikel Arteta sí es un gran entrenador, el mejor fútbol del Arsenal. Bueno, sí. Ahora mismo es un escándalo el Arsenal. Lástima que De Laurentiis te pediría unos 200 millones. Vamos, Kvaratskhelia. O sea, Kvaratskhelia tiene que tener un valor de mercado ahora mismo de 90 a 100 millones. O sea, pero fácil. 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 Su jugador, unas condiciones descomunales. Pero bueno, yo creo que necesitamos más un perfil en el lado derecho. Y por eso Bukayo Saka a mí me encanta. Y le queda un año de contrato. Os he hecho vídeos sobre él. Y lo de Tomás González con Mbappé, yo estoy muy fuera de lo de Mbappé. Yo ya estoy muy fuera de lo de Mbappé. Estoy cansado de insiders y de movidas, tío. Estoy muy fuera ahora mismo de lo de Kylian. Estoy yo a otras cosas. Vinicius Tobías tiene buena pinta. Hay que darle partido. Si se sitúe en el Real Madrid, Arribas tiene buena pinta. Pues sí. Turán sale gratis. También. Aquí lo dijimos. Marcus Turán. Incluso un Colomuani. Sí, hombre, Mateus Guendouzi sí, pero no creo que sea lo que necesite el Madrid, Mateus Guendouzi, ¿no?
Tiene pase en corto, tiene movimiento, trabaja, mete pierna, pero no creo que Matteo Guendouzi sea lo que necesite el Real Madrid. De hecho, siendo diferente, vas a fichar a Bellingham, acoplar a Camavinga con él, tienes Tchouaméni, al final de Kroos y Modric va a quedar uno, casi seguro, y tienes a Valverde. Saca ese extremo, no delantero. Gracias, ya lo sé que es extremo y no delantero. Hay un vídeo al respecto de él. He subido esta tarde. Juega pierna cambiada, lo sé. Pero te digo, en el lado derecho, ¿a quién tienes, Víctor? Marco Asensio. Rodrigo no es su posición más preferente. Entonces, llámame loco, pero a mí Bukayo Saka me parecería una magnífica opción. Eso no quiere decir, no es excluyente a que no se necesite un delantero, es que no es excluyente, es que debería ser copulativa las dos opciones, no una u otra. Si es por mí, vamos, Bukayo Saka, te digo, Bukayo Saka, Turán, para compatibilizar puesto de Benzema, y te subes arriba, por ejemplo, para adelante. Si no hay que hacer grandes cosas, hay que poner dinero. Bueno, no lo vende seguro. Yo he visto más cosas más raras en la vida. Yo en esto del fútbol he visto de todo. No lo vende el Arsenal, no sé. Yo no sé si el Arsenal lo vende o no. No lo sé. Habría que ver muchas cosas. Yo simplemente lo dejo a modo opinión, ya está. Kike, ¿has visto de las sofás? ¿Lo jugaste en su día? No, no lo jugué. Pero la serie está muy buena. Está buenísima. Está muy bien. Hemos visto el primer capítulo, Ana Paula y yo, ayer y nos hemos quedado con ganas de más, chicos. Nos hemos quedado con ganas de más. Buenas tardes, Gabriel. Yo ahora mismo jugaría con un esquema de 3 centrales. Yo también. Podría ser una opción. Kike está triste porque había un solo capítulo. Joder, es que es una movida que solo hubiera un capítulo. Me gustaría que hubiera habido más. Pero bueno, es lo que hay. Chicos, mañana a las 12 en Twitch, ¿vale? Estoy. ¿De acuerdo? Suscribiros, seguirme en Twitch también, ¿vale? Para que podamos estar viéndonos las caritas, entre comillas, ¿vale? Mañana a las 7 estamos con Edu Rubio. Tenéis ahí su canal en el comentario fijado. Edu Rubio TV, mañana a las 7 de la tarde. A las 12, en la plataforma morada, directo con Oscar, Vikingas y Merengues. Así que mañana doble plato de colaboradores. No os lo perdáis. Madridismo al día, ¿vale? Ha terminado la encuesta, 214 votos. Me dicen que el 91% debe jugar Vinicius Tobías. Pues yo también estoy en esa línea. Pero Ancelotti creo que está en las antípodas de eso. Así que nada, chavales. Todo bien. Espero que paséis un excelente día. Tenéis ahora contenido en el canal, más vídeos, más cositas en las próximas horas. Y como siempre os digo, a la Madrid. Chao, chao, chao.